Gracias, presidente. Me gustaría comenzar con una frase de Simone de Beauvoir. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Esta afirmación de Simone de Beauvoir hablaba de los derechos de las mujeres, pero es totalmente válida y aplicable para hablar de los derechos humanos, de cualquier derecho humano, de los derechos de la clase trabajadora y, por supuesto, de los derechos del colectivo LGTBI. Los derechos han sido conquistados, no los ha regalado nadie y, por lo tanto, deben ser defendidos. Las conquistas de los derechos de los colectivos LGTBI están regadas de sangre y de lágrimas. Una lucha en la que, obviamente, las grandes protagonistas han sido esas personas de los colectivos LGTBI, sin duda, pues es fruto de su lucha y sacrificio, por lo cual podemos señalar diferentes hitos históricos en esta materia. Hace 43 años, en el Boletín Oficial del Estado, se recogía un cambio de la Ley 77/1978, una modificación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación. Gracias a esta enmienda, una enmienda que presentó el Partido Comunista de España, quedaba despenalizada la homosexualidad en España, que hasta aquel momento era algo penalizado y que podía llevar a las personas, por el mero hecho de su orientación sexual, a ser encarceladas o a ser ingresadas en sanatorios psiquiátricos. Otro día importante para los derechos y la libertad de los seres humanos fue el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad. La primera diputada que defendió en el Congreso el matrimonio igualitario se llama Marisa Castro. Marisa Castro, perteneciente al Partido Comunista de España Izquierda Unida, fue el 25 de septiembre de 2001 cuando presentó una propuesta por el matrimonio igualitario que no salió adelante ese 25 de septiembre de 2001, porque votaron en contra el Partido Popular y la derecha independentista catalana de Convergencia y Unió. En aquel día, el diputado del Partido Popular, Leocadio Bueso Zaera, en declaraciones a la prensa, afirmó: no existe necesidad objetiva de regular el matrimonio entre homosexuales. En todo caso, de regularse una nueva legislación, debería ser fuera del matrimonio. Ese fue el argumento del Partido de la Libertad o del libertinaje tabernario, pero que, a pesar de los reclamos puramente electorales, ha sido un partido que históricamente siempre se ha caracterizado por el recorte de derechos civiles, recorte de derechos laborales y recorte de servicios públicos. No fue, por lo tanto, hasta el 2 de julio de 2005 cuando fue aprobada definitivamente la regulación del matrimonio igualitario tras superar el veto del Senado impuesto otra vez por el Partido Popular. Tuvo que volver al Congreso, fue aprobada allí por mayoría absoluta, y hubo reacciones a ese avance histórico para el movimiento LGTBI, no solo en España, sino en todo el mundo, porque fue uno de los primeros países, el tercero, si no me equivoco, en aprobar una legislación similar, pero hubo reacciones. El Foro por la Familia convocó movilizaciones contra el matrimonio apoyadas de forma oficial por el Partido Popular. En 2006, por ejemplo, ya con esto aprobado, con el surgimiento de Ciudadanos, Albert Rivera, y luego lo repitió en diferentes ocasiones, el máximo dirigente de Ciudadanos dijo en varios medios: este tipo de uniones no deben llamarse matrimonios porque genera tensiones. Esto era lo que decía Ciudadanos en el año 2006, luego en años posteriores también. Obviamente luego cambió de opinión, como cambió de opinión pues prácticamente en casi todo, según el sentido en el que sopla el viento. Desde el 2005 podemos decir que no solo legislativamente, sino también en el ambiente que hay en la calle, en el sentido común, en la percepción que tienen los ciudadanos en nuestro país, hemos avanzado en materia
de derechos del colectivo LGTBI, pero queda mucho por hacer. En el año 2020, la discriminación por orientación sexual ha ocupado el tercer puesto en los motivos de delitos de odio. Es decir, agresiones de delitos de odio en España, en tercer lugar de aquello que el móvil de estos delitos es la orientación sexual. Los datos en septiembre de 2021 arrojaban un crecimiento de casi un 10% en este tipo de delitos LGTBI-fóbicos en España. Incluso en nuestra ciudad, en Alcalá de Henares, tenemos, por ejemplo, ha sido publicado hace muy poco en la prensa, concretamente el medio Mira Corredor, publicaba que ha habido una detención a un alcalaíno presunto agresor de una persona a la que le considero que era una persona LGTBI, un delito de odio. Había una detención de una agresión que ha sido a muy pocos metros de aquí, en la calle Escritorios. Una persona, además, que, según este medio de comunicación, se la vincula a grupos ultras como Brigadas Alcalaínas. Habrá que estar atentas a cómo evoluciona esta cuestión y del uso de espacios públicos de propiedad municipal de aquellas organizaciones si se demuestra que están vinculadas a actos o conductas delictivas. Hay partidos a día de hoy, partidos políticos con amplia representación, que no dudan en defender la involución, la regresión de derechos, caminar hacia atrás en este sentido. Y un claro ejemplo de ello es Vox. Vox, que ha planteado abiertamente el derogar la legislación que trata de proteger a las personas LGTBI y que trata de generar una cultura de igualdad para evitar este tipo de agresiones y cualquier tipo de discriminación. Vox está diciéndolo claramente que lo quiere derogar. Esto ha generado movilizaciones y en principio en la Asamblea de Madrid el Partido Popular no ha aceptado esto, pero es cierto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí en diferentes medios de comunicación ha reconocido que estaría dispuesta a modificar las leyes. ¿En qué sentido? Obviamente, cuando es Vox quien les está planteando ir en un sentido concreto. Por todo ello, debemos de ser firmes en la defensa de los derechos, de todos los derechos, ahora concretamente de los derechos del colectivo LGTBI, porque, como decía Simone de Beauvoir, no olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca deben darse por adquiridos y debemos permanecer vigilantes toda nuestra vida. Y desde Unidas Podemos Izquierda Unida vamos a estar vigilantes para defender e incrementar y llegar a la igualdad real de los derechos de todas las personas con independencia de cuál sea su orientación sexual. Señor Moreno, debería usted salir más, debería viajar un poco, que le dé el aire, porque la verdad es que se está usted quedando mohíno. Vamos a ver, señor Moreno, debería usted relacionarse con gente LGTBI. Se lo recomiendo, lo necesita, por su bien. Debería usted relacionarse con personas transexuales. Debería relacionarse con gente que no piense igual que usted. Y se daría cuenta de la profunda ignorancia en la que está inmerso. Me cuesta mucho creer o pensar que usted es malo, porque o al menos pienso que no lo es por naturaleza. Yo esa parte de Rousseau me la creo. Yo no creo que el ser humano sea malo por naturaleza. Pero usted no se imagina el daño que hace con su ignorancia, el dolor que ocasiona con su ignorancia. Cuando dice que el matrimonio que es algo que usted y los que piensan como usted vetan a las personas que son homosexuales. Qué triste el creerse con esa autoridad para vetar a los demás su forma de querer o su forma de sentir. Qué triste.
Qué triste el hablar con tanto desprecio de las personas transexuales que tras múltiples informes médicos son autorizadas a tener esas operaciones de cambio de sexo. Posicionamientos como el suyo, no sé si de forma voluntaria, pero lo que generan es discriminación, lo que genera es depresión, lo que genera al final es el argumento sobre el cual se sustenta esa discriminación, ese ataque a esas personas, esas agresiones en ciertos momentos. Usted no es consciente del daño que ocasiona con su ignorancia. Espero que algún día salga de la cueva y se relacione con gente que piensa distinta que usted, y cuando se dé cuenta de eso, lo mismo, se va a sentir usted muy mal consigo mismo del daño que ha podido ocasionar. Lo mismo no por maldad, pero sí por profunda ignorancia.